Y hoy sí son buenos, ¿verdad? Están fabulosos. A mí me encanta. Hay una palabra que no tenía en mi guión, pero ya sabéis que el Espíritu Santo tiene libertad para hacer lo que Él quiera, ¿no? Y quiero leértela porque lo que necesitamos es tener confianza. Al fin y al cabo, confiar, sabéis que es lo mismo que fe. Fe. Quiere decir que sin fe, o sea, sin confiar en Dios es imposible vivir. Y lo estamos viendo a nuestro alrededor, al menos yo veo mucha gente que está mal. Porque hay una arma que está usando Satanás, que es el miedo, el temor, y está mal. La gente está realmente atemorizada. Y por eso quiero dar una pequeña cápsula de confianza. Dice el Salmo 34, en el versículo 4, busqué a Yahweh. ¿Lo lees bien? Busqué. Es el primer remedio para salir de todo temor. Busqué a Yahweh con una certeza, y dice, y Él me oyó. Porque lo que puedes estar seguro es que Dios siempre te oye, que Jesucristo siempre te oye. Él ya entregó su vida por todos nosotros, pues ahora no va a estar pendiente de que si no estás en perfectísimas condiciones no te va a oír. No, Él nos oye, y especialmente te quiero decir cuando estamos mal. Y dice, cuando yo busco a Dios, sé que Él me oye, dice, y me libró de todos mis temores. Absolutamente de todos. Absolutamente. No tienes que tener ningún temor si buscas a Dios, si eres verdaderamente hijo de Dios. Y un poco más adelante, en el Salmo 49, este sí lo voy a leer completo, porque es una palabra también, igual que la que acabamos de leer, que tiene que traer certeza, confianza, certidumbre a nuestros corazones. Y dice, si me acompañas, lamentablemente, y por ahora no tenemos pantalla, así que o tienes que abrir tu Biblia o encenderla, si la tienes en el móvil, el tablet o algún otro utensilio. Oíd esto, dice, pueblos todos. O sea, ni siquiera es solo un mensaje para cristianos. Pueblos todos, dice, oíd esto. Escuchad, habitantes todos del mundo. Absolutamente todos deberían escuchar estas palabras. Así, dice, los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Porque la palabra de Dios es universal, es para todos. Estos días había alguien que recordaba que había un evangelio para pobres. Lo que pasa es que no leen la Biblia. O leen trocitos o lo leen como quieren. Cuando esa teología se implantó, porque creo que acaba de morir el que estuvo difuminando una mentira, porque todo lo que no es verdad es mentira. Porque los pobres a los que se refiere la Biblia son de espíritu, no de bolsillo. ¿Entiendes? Nosotros lo deberíamos tener bien claro porque esa teología se extendió como la pólvora, creyendo que cuando el Señor dijo, bienaventurados los pobres, se refería a los pobres. No, pobres de espíritu. Los que hemos entendido que necesitamos, por nuestra pobreza interior, espiritual, moral y de todas las clases posibles, necesitamos de Dios.
Así le dice a todos, así al plebeyo como al noble y al rico, juntamente con el pobre, dice. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi lengua. Y hace una pregunta en el versículo 5 que yo quiero que te la hagas muy seriamente. Yo te lo voy a hacer a ti también. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? ¿Por qué? Porque sí veo a la gente atemorizada, mucha gente atemorizada. Pero tú, si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, pregunta el salmista, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Y sabes, la respuesta está a continuación. Porque no han sabido dónde poner su verdadera esperanza. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Hay gente que quiere o cree que puede ganarse el favor de Dios haciendo cosas. Nos explicaba muy bien en estos días a los jóvenes. Tuvieron unas charlas, unas conferencias magníficas. Lástima que no seáis jóvenes, porque las perdisteis. Alex San Pedro, no el de arriba, el que vive en Valencia. Y les hablaba de que Dios no está tan interesado en sus acciones, aunque tenemos que hacerlas bien, sino que Él nos ama por encima de todo, por encima de cualquier cosa. Él nos mira y con eso basta. Él nos ama porque nos ama. ¿Sabes que nosotros tenemos el amor condicionado a las circunstancias? Si son parientes los amamos un poco más, bueno, a veces un poco menos, cuando hay pelea, ¿no? Si nos han hecho algún beneficio o podemos tener algún favor, los amamos un poco más. Y siempre condicionamos nuestro amor y lo ofrecemos o lo queremos recibir siempre condicionado. Pero recuerda que el amor de Dios no tiene condición, es incondicional. Por eso nos ama incluso, como dice la canción de Quique, a pesar de lo que soy, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad, aún así me ama. Espero que los jóvenes hayan atendido bien y que también nosotros, los mayores, atendamos muy bien, porque el no distinguir lo que es Dios, lo que es su amor, quién es Jesús y por qué hizo las cosas que hizo, nos puede meter en esta misma confusión, como aquí está relatando en el Salmo 49. Dice el versículo 10, pues verá esa persona, ¿no?, que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan atrás sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que su casa será eterna. Y esto es lo que nosotros pensamos, ¿no? A veces acumulamos cosas y pensamos que eso va a durar para siempre. Y ya está más que demostrado que a veces no dura ni siquiera con nosotros. Hay gente que no es capaz ni de conservar lo que un día tuvo, porque no lo supo retener. Pero nunca va a trascender mucho más allá de nosotros, sino que por el contrario, perecerán. Y sus habitaciones para generación en generación, dice, dan incluso su nombre a sus tierras, creyendo que eso va a perdurar, ¿no?
mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a la bestia que perece. O sea, para esto es lo mismo un hombre que un animal. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en los dichos de ello. Claro, algunos están chupando de la teta. Están beneficiándose, ¿no? Y entonces lo alaban y lo exaltan. Pero dice el versículo 14, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Esta es la palabra que para nosotros debemos de tomar. O sea, no te va a redimir las riquezas, no te va a redimir lo que hagas, sino que es Dios el que nos toma para Él y dice, por eso no veré el Seol. El Seol es el infierno. No lo verás, pero no por ti, ni siquiera por lo que hagas, sino porque Dios nos tomará con Él. Claro, cuando estaba escrito este salmo, no había aparecido todavía nuestro Redentor, Jesús. Y ahora este es un trabajo ya hecho. Pero, ¿sabes? Lo que importa es que la palabra de Dios quede grabada en nuestros corazones. Quede ahí a disposición del Espíritu Santo para que Él la traiga en el momento oportuno, para que nos dé conforme a nuestra necesidad. Y te digo una cosa, las mayores necesidades que tenemos no son de cosas físicas, sino por el contrario, necesitamos su presencia. Sigue diciendo, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumente la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Fijaros los faraones, siempre lo digo, pero es un ejemplo impresionante. Preparaban unas tumbas espectaculares. Hacían unas cámaras secretas. Y en esas cámaras secretas las llenaban de oro, de joyas, de toda clase de riquezas. Incluso algunos eran tan malvados que enterraban con ellos a sus criados, que por supuesto morían, pero de una manera cruel allí dentro, pensando que todo eso los iba a acompañar a la eternidad. Pero una de dos, o no encontraron el camino, o no les gustó lo que vieron y se regresaron, porque cuando los arqueólogos y a veces previamente los saqueadores han entrado en sus tumbas, se han encontrado allí con todo el tesoro. No pudieron llevarse nada. Por eso te lo digo a ti que estás aquí, porque además la palabra nada puede caracterizar a algunos, porque no tienen nada. Y a algunos peor todavía, nada de nada. ¿Y todavía te aferras a ello? ¿Todavía eres capaz de pelear con un hermano? Y no hablo solamente hermanos aquí entre nosotros, que solemos llamarnos hermanos, ¿no? Sino hermanos en la carne, hijos del mismo padre y de la misma madre. Yo me quedé aterrado, ni siquiera era cristiano todavía cuando el primero que falleció fue mi abuelo. Y sus hijos, mis tíos, con los cuales yo había tenido una excelente relación, me di cuenta ese día que no los conocía. Y ya cuando falleció finalmente mi abuela, ahí sí que ya ni supe quién eran. Porque fue tal la discusión, porque el patrimonio de mis abuelos consistía en nada de nada. Nada de nada. Mis abuelos eran pobres. Solo tenían algunos objetos que, como ellos los habían visto desde la infancia, como un despertador, como, fijaos,
un azucarero cuya tapa era un gallo y 4 tonterías como esa, pues por repartirse eso se dejaron de hablar, algunos de por vida. Impresionante. Qué miseria. Yo a veces tengo tal decepción. Yo pensé que tenía una gran familia y al final me di cuenta que casi no tenía nada de nada. Pero cuando el Señor, como acabamos de leer, Él fue el que me cogió a mí. Él fue el que me miró a mí. Él fue el que tuvo misericordia de mí. Resulta que me he encontrado con una familia maravillosa y grande. Sois vosotros. Y también mi familia. Me dio una mujer que todos decimos esa frase tópica, ¿no? Pero yo no te la estoy diciendo tópica, que no merezco. Y un hijo que nunca esperé. Aunque siempre he tenido las mejores perspectivas, pero nunca me imaginé lo que el Señor iba a hacer en su vida y con su vida. Porque ya hace 37 años que el Señor me tomó a mí. Porque hablamos muchas veces y dicen, no, yo recibí a Cristo como si yo hubiera hecho algo. Y yo no he hecho nada. Él lo hizo todo. Él fue el que me llamó. Él fue el que tuvo misericordia de mí. Porque nada, absolutamente. Cuando muera, nada descenderá con vosotros, ni descenderá tras él, dice, su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma. Recordáis, había fariseos que decían, oh, alma mía, fíjate, yo soy una persona que hace esto y esto y esto, y además se comparaba y decía, no soy como este otro publicano. Qué pena de persona. Y era un religioso, curiosamente. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Tremendo. Y sin embargo nosotros, si tú has creído en Cristo, en lo que Él ha hecho por ti, la luz es lo que nos aguarda. Porque Él dice, yo soy la luz del mundo, que alumbro a toda persona. El hombre que está en honra, dice, y no entiende, la persona que está en honra y no entiende, semejante es a la bestia, a las bestias que perecen. Ahora, la cuestión es ¿por qué no entienden? ¿Por qué hay personas que oyen mensajes, oyen la palabra de Dios y no entienden? Y a uno le da como desesperación diciendo, bueno, pero ¿por qué no entiendes si es algo tan sencillo, es tan básico? ¿Por qué? Para eso vamos a recordar una parábola que el Señor le dice a sus discípulos, que está en el capítulo 13 de Mateo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Qué pena, ¿no? Este año ya estaríamos haciendo casi maletas para ir a Israel. Casi, porque aún quedarían unos días, ¿no? Pero bueno, Dios sabe. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente que estaba en la playa, ¿no? Quiere decir, hay enseñanzas, ¿sabes?, que el Jesús le daba a sus discípulos. Por ejemplo, el famoso sermón de las bienaventuranzas no se lo dio a todos. Se apartó con sus discípulos y se lo dio a ellos solos. Pero aquí en este caso estaba toda la multitud reunida y como eran muchos,
Entonces lo que hizo fue hacer con la barca como si fuera el escenario. Entonces se alejó un poquito y así los veía a todos. Y todos estaban en la playa. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí nos relata una, la primera de esta serie. Dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Vemos, hasta ahora hay una parte inservible por completo y otra que parece que sí, pero como no tenía raíz, se secó, ni profundidad. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Le quitaron la luz, le quitaron la posibilidad de crecer. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60, cual a 30 por 1. Y termina el Señor de decirles aquello, diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto está dando claramente la idea, que porque algunos, el Señor vio enseguida y los discípulos se dieron cuenta que algunos se quedaban con cara de sorpresa, con cara de no haberse enterado de nada, con cara de que no comprendían qué les estaba diciendo, porque ellos estaban allí. Igual que hay mucha gente que dice, bueno, pues yo estoy en la iglesia. ¿Sabes? Una parte muy bonita del mensaje que dio Alex a los jóvenes es que también hizo un recorrido por Lucas magnífico. Allí en Lucas habla de demonios que se arrodillaban, se postraban y adoraban a Dios. Demonios. Y que hacían seguramente todas las formas y maneras de iglesia, de cristianos, de creyentes. Porque nos aprendemos las cosas mecánicamente. A veces no tienes ganas de levantar las manos. Las tendrías en el bolsillo tranquilamente. Pero levante las manos. Así, ¿no? Si es muy hipócrita, las levanta bien alto. Como diciendo, pero ¿por qué hay que levantar las manos ahora? Y hacemos cantidad de cosas, pero dentro de un ámbito religioso. Dentro de una serie de costumbres y maneras que nos hemos aprendido. Y sabes, todo lo que estamos viendo en estas semanas, en estos meses, es con una finalidad, recuerda, es prepararnos como la novia del Cordero. Es estar listos porque ya suena la trompeta. Es que ya está todo preparado. Es que ya vemos como el trabajo que están haciendo aquellos caballos del Apocalipsis ya está ahí. Estamos viendo cómo todo se está preparando. Cómo el miedo ha entrado en el corazón de la gente. Pánico. Pánico. Y eso es ya el terreno preparado. Pero no para sembrar la palabra de Dios, sino el diablo está sembrando duda, sobre todo miedo, porque tiene planes que muchos, como dice la Biblia, caerán en ellos. Ahora, lo más triste es que nosotros teniendo, y por eso leí los salmos anteriores, teniendo esa confianza en la palabra, yo debería leer el Salmo 49 o el 34 o cualquiera de ellos y decir, mi confianza ha crecido. Pero sin embargo,
hay incredulidad. ¿Por qué hay incredulidad? ¿Tus oídos oyen? Porque no es que oigan el sonido. Tenemos buen equipo, cada vez vamos mejorando, ¿verdad? Tenemos un equipo excelente. No se trata, si tienes problema de oído, pues ahí vas a cualquier sitio de estos y te lo arreglan. Pero está hablando de oír con el corazón. Y esto mismo se dieron cuenta allí. Entonces los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y el Señor respondiendo le dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y digo, el Señor diciendo esto, qué fuerte, ¿no? Diciendo, va a haber gente que no entiende. Pero es que es la verdad, ¿no? Lo vemos. Porque cualquiera que tiene, dice algo que también suena como raro, ¿no? Se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Oh, pero el Señor dice, aquí estamos viendo una cosa un poco rara, ¿no? Casi suena injusto. ¿Cómo es que al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, cuando Él dice, bueno, darle de comer a los pobres y todo eso? Está hablando de algo mucho más trascendental. Está hablando de cosas y de la riqueza. Por eso decía que hay mucha gente que se engañó con aquella teología extraña, ¿cómo se llamaba? De la liberación o algo así. Que creía que solamente por ser pobre ya entrabas en el reino de los cielos. Una cosa extrañísima. Claro, de quien venía no me extraña porque la Biblia la tienen como adorno. Como es así muy gorda eso, sujeta a los otros libros para que no se caigan. Pero es que hay cristianos que cayeron en la misma trampa. Y cuando digo cristianos, estoy hablando de los que hemos nacido de nuevo, que es la condición básica y fundamental que el Señor dijo claramente. Si quieres ver el reino de Dios, porque recuerda que está hablando del reino, tienes que nacer de nuevo. No le dice que tienes que hacerte todos los votos y el bar mitzvah, y tienes que hacer también todos los lavamientos, y no puedes tocar la comida si no te has lavado las manos primero. No dice nada de eso. Dice, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Pero el único que van a ver es el de las tinieblas. Recuerda, por eso te leí el Salmo 49. Ayer fue un día terrible para el mundo espiritual. Yo me decepcioné una vez más. ¿Por qué? Personas inteligentes, con carreras universitarias, que tú los oyes hablar de su tema, por ejemplo, de la política, y dices, oye, qué gente, qué bien, quizá nos vaya a ayudar aquí en España a resolver los problemas. Y los veo ante una imagen. No es un insulto, es que es fea. Fea, pero fea. Porque si aún fuera una imagen de María, de Miriam, su nombre es Miriam. Aquí le llamamos María como le podíamos llamar Charito, pero es Miriam su nombre. Ya verás cuando la veamos en el cielo. Tuvo que ser, porque Dios hace todo bien, tuvo que ser una muchacha tan guapa. Yo creo que María era espectacular, bonita, joven, porque la costumbre de Israel, ya sabéis que son jóvenes. O sea, algo espectacular, seguramente de belleza física. Y cuando los veo a personas que uno tiende a decir, bueno, este va a salvar al país, hablándole a aquello, hablándole a eso, no de eso,
A eso le hablaba. Y orándole a eso. ¿Qué esperanza tiene el mundo? ¿Hacia dónde vamos? Es que es horrible. Horrible. Y ya los mandamientos, bueno, se los pasan por el sobaco. Pues dice claramente la Biblia que no hay que hacer imágenes, pero encima, ¿qué imagen tan horrible? Bueno, pues si fueran las figuras de Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel en aquel tiempo hacía unas figuras humanas preciosas, ¿no? Bonitas. Pero qué cuadro tan feo. Así con la cabeza torcida, una cosa horrible. Tú la conoces, ¿no? La Virgen de la Paloma esa. Yo, fíjate, nunca le había prestado atención, pero ayer estaba en la noticia y digo, qué cosa tan fea. Deshonra a María. Pero dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y sigue diciendo, versículo 13, dice, por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyen ni entiendan. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Por cierto, sabes que esta es la oración que yo hago para el redil, ¿no? Para que aunque miren y vean, no se enteren. Es una oración bíblica. Se llama, para que todo el que pase por delante del redil, y aquí incluso haya por ahí repartidos espíritus de estupor, y según miren, ¡pa!, le caiga uno. Y esto que miras, como que estás embobado, ¿no te ha pasado muchas veces? Que estás mirando, pero haces así y no. Está en la Biblia. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y como ya os dije semanas atrás, cuando estábamos hablando de aquellas vírgenes que representan a la iglesia y que nos representa por tanto a nosotros en nuestra situación actual, donde estoy convencido de que desde los años 90 del siglo pasado cambió radicalmente el estilo de la iglesia. Y si lo examinamos a la luz de la Biblia, es una iglesia que se durmió. Porque salió también ayer la conversación, estábamos hablando de un predicador que era tremendo, se llamaba Gille Ávila. Y era fuego puro. Y siempre predicaba sobre la venida del Señor. Siempre. Pero eso se acabó. Y cambió el paradigma y cambió la manera de entender la Biblia. ¿Sabes? Porque cayó también sobre la iglesia lo mismo que tiene Israel, que son esos espíritus de estupor, que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Estaba profetizado. Y el Señor los estaba viendo. Si fuera un pastor como nosotros, estaría contento y dice, fíjate qué congregación tengo, mira, está esto lleno. Ahí la playa llena y él con la barca. Diciendo, a ver quién era, a Judas, ¿cómo va a la tesorería? Porque sabes que era el tesorero, ¿no? Y dice, oye, tenemos que estar bien, que de gente. Pero resulta que él lo que estaba viendo era esto. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Era un pueblo muy religioso. Mucho. Extremadamente religioso, y lo sigue siendo al día de hoy. Y si tú examinas una por una todas las prácticas de los que ellos hacen y lo pasas por la Biblia, aún el Antiguo Testamento, eso no pasa ni a tiros. Pero siguen haciéndolo. Y lo peor es que hay cristianos que se han embobado también con eso. Y se han metido en eso.
y con los oídos oyen pesadamente. Pero sabes, a mí me preocupa que yo sé que a algunos de vosotros les pasa esto mismo. Por eso, si tú estás oyendo estas palabras, por favor, despierta, despierta, porque es que la estadística es brutal, es que el 50% no entran. 50%. Y han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Porque se entiende con el corazón. Por eso tenemos que tener nuestro corazón dispuesto. ¿Qué es el corazón? Yo señalo este, pero no es este. El corazón es algo en tu mente. Es algo en tu interior que es capaz de distinguir y discernir las cosas. Y hay personas que cuando están en sintonía es que no necesitan ni oír toda la palabra. Oyen un poquito y dicen, ya sé. Pero otros oyen y oyen y oyen. Y claro, yo desde aquí estoy en la misma posición que estaba Jesús y también veo algunas caras. Sabes que yo, aunque a veces barro, pero trato de no fijar mis ojos en nadie porque a veces veo esa actitud diciendo, no se está enterando de nada. No está pillando lo que dice la Biblia. ¿Recuerdas el Salmo 34:4? Pues hay gente, cristianos, que están llenos de temor. Llenos. Absolutamente llenos. Aterrorizados. Pero si es la palabra de Dios lo que nos tiene que dar confianza. Claro, la nuestra, la libertad que experimentamos, pues para muchos les molesta. También dice la Biblia, habla de eso, ¿no? Decía Pablo que algunos quieren estorbar la libertad que nosotros tenemos. Es que tenéis que ver a vuestros hijos felices. Yo se lo dije cuando he comenzado, les di el primer devocional, ¿no? Aprovechar la libertad que tenéis. Disfrutad de ella. El Señor nos ha dado allí un remanso de libertad y aquí otro. Si supierais lo que dice alguna gente por ahí de internet. Pero yo estoy diciendo la verdad, ¿no? Si supierais lo que dicen algunos, cómo insultan. Por eso la semana pasada dije, oye, el masoquismo yo lo entiendo para cosas sexuales, ¿no? Pero para ver una predicación que encima no te esté gustando, que por favor, vete para otro lado, que hay montones. Tremendo. Pero, claro, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos y el corazón entienda. Y se conviertan y los sane. Y yo los sane, dice el Señor. Ahí tenemos una gran enseñanza de parte del Señor. Y le sigue diciendo, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Tú ves y oyes? ¿Entiendes la palabra de Dios? Yo os he dicho varias veces, que si yo ahora mismo a cualquiera le digo, ven aquí, no lo voy a hacer para no crear problemas. Y cojo la Biblia y la abro por cualquier parte. Digo, a ver, vamos a leer este versículo. Y te digo, explícamelo. Y te doy 2 minutos para que lo vuelvas a leer. Y tú no eres capaz de decirme nada, como algunos. Bueno, ¿y de qué hablé hoy? Pues de la Biblia. De Dios. Pero no entiendes. Porque
tienes el mismo espíritu que yo tengo, ¿eh? No hay categorías de espíritu. Y el mismo espíritu nos guía a la verdad a todos. Claro, a lo mejor no puedes ponerte aquí y dar una explicación, una predicación, bueno, pero entender lo que pone, porque estoy hablando de eso, de entender lo que estás leyendo. La sorpresa es mayúscula. Más de uno, esto tiene el cosito, sí, más de uno me ha venido, ¡oh, qué buena predicación! Y a veces ya sabes que a mí se me sale un poquillo la maldad que llevo. ¿Y de qué hablé? De Dios. Muy buena la predicación y no sabes de qué hablé. Digo, ni como orador, es que te daría así. Por 1 hora y pico aquí, si lo miro humanamente, que me digas que hable de la Biblia o que hable de Dios. Pero esto sí me preocupa. Porque fíjate lo que estamos leyendo, dice el Señor Jesús, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y nosotros lo estamos oyendo y nada. ¿Será? Porque también se dio cuenta que sus discípulos estaban así. Bueno, a ver, sí. Señor, tienes toda la razón, pero sabes que Él lee los corazones. Y el tuyo también ahora. Pero qué bueno que no toma represalias contra ti, a pesar de las cosas que lee en tu mente y en tu corazón, sino que te sigue amando. Eso es muy bueno saberlo, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, mira, a ver, muchachos, ahora sí, ya no está hablando a la masa, son sus discípulos, porque el versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola? Y el Señor le responde todo esto, incluso les cita a Isaías para explicarles por qué hacía eso. Pero ahora se la explica a ellos. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oye tú, por favor, lo que el Señor explica sobre la parábola del sembrador. Detente un segundo y dile, Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, para que viendo vea, para que oyendo oiga. Porque recuerdas cuando termina de decirles la parábola, el versículo 9, el que tiene oído para oír, oiga. Así que ahí voy a callar unos segundos para que tú ahí en tu interior le digas, Señor, por favor, abre mi entendimiento, abre mi corazón. Porque yo tengo que entender. Debo entender. Si no entiendo la palabra, estoy mal. Soy como los demonios que cuando veían a Jesús se postraban, se arrodillaban y le decían, eres hijo del Dios Altísimo. Sabían muy bien toda la retahíla de frases. Pero no se salvaba. Yo lo que quiero es que no seas religioso. Quiero que seas hijo, hija de Dios. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es que cuando no entiendes nada, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El camino es duro. De pasar y pasar, aquello se vuelve duro. Puede caer semilla que aquello no va a germinar nunca. Por eso, tu corazón, ¿cómo está? Duro, como el camino. Oyes la palabra. La oyes en tu célula.
La oyes en los devocionales por la mañana, todas las mañanas. Bueno, el otro día se nos pasó uno. La oyes los viernes, la oyes hoy. Y oyes palabra y llevas años y años y años oyendo y oyendo. Y te pregunto de qué hablé hoy y me dices de la Biblia. Ese corazón no está convertido. Bien. El que fue sembrado en pedregales, ves aquí los caminos, ahí hay zonas que están, vas apartando las piedras y lo pones ahí, pedregales en todos los campos. El agricultor, uno de los trabajos que hace es ir quitando las piedras según las va viendo y las va amontonando en un sitio al borde del camino, para dejar la tierra lo más limpia posible y que cuando pase pues con el arado y cuando eso pues, y que no haya nada que estorbe las semillas nuevas. Entonces, claro, cuando echa la semilla, imagínate, la saca de la forjilla esa que llevaban, sale y empieza a caerle, caen algunas en el camino, según tira, algunas caen ahí en el montón de piedras que ha ido quitando del campo. Y estas nada. Esta dice que vienen las aves, se la comen, se la llevan y listo. Pero la que cae ahí, junto con las piedras, pues también hay algo de tierra. Y dice, al momento la reciben con gozo. Y esto hablo de vosotros. Claro, ¡uy, qué buena palabra! Pero no tiene raíz en sí misma. No tener raíz quiere decir que no estás plantado. No estamos plantados en la iglesia. El ejemplo os lo puse cuando yo le decía, Señor, pero ¿qué es realmente lo que tenían que hacer aquellas vírgenes que les faltó? Que cuando quisieron reaccionar y fueron a hacerlo ya no les dio tiempo. Y claro, yo entendí claramente y así os lo transmití y te lo vuelvo a decir. Entiendo que aquellas 5 vírgenes insensatas, lo que les faltó es haber hecho lo que tenían que haber hecho. Haber tenido responsabilidad, haberse integrado, enraizado en la iglesia. Porque no es solamente la asistencia. Todos aquellos que estaban mirando allá a Jesús con cara de bobos, que no se enteraban de nada. ¿Sabes que llegó un momento, y ahí en el Evangelio de Juan lo pone, que se fueron? Dijo algo que no les gustó. Anda, que no digo yo cosas que no le gustan a la gente. Y se fueron. Y fue tal el revuelo que el Señor le pregunta aún a los discípulos, dice, ¿y vosotros? Ellos se asustaron y dijeron, no. ¿A dónde vamos a ir? Si tú tienes la palabra de vida. Pero les puso en duda, porque si no el Señor no los hubiera preguntado aquello. Claro, cuando ve que todo el mundo se va, dice, es que, a ver, es que a lo mejor este maestro que tenemos no es tan bueno, ¿eh? Y Él vio en su corazón, porque recuerda que Él ve nuestro corazón, nunca para acusarte, nunca para condenarte. Por el contrario, cuando ve nuestro corazón preocupado y turbado, Él es para consolarnos y atraernos y decir, ven que yo te voy a explicar, que yo te voy a aclarar, que yo te voy a contar cómo son las cosas. Pero claro, las personas que no tienen raíz en la iglesia son de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, si viniera la persecución, ¿os vería a todos? Por causa de la palabra, ¿eh? Dice luego, o sea, enseguida, tropieza. El que fue sembrado entre espinos. Es muy difícil
limpiar los campos, y cuando se hacía a mano es difícil limpiar bien los campos. Aparte que, bueno, que la parábola siguiente dice que no es que solamente sea que el agricultor no ha podido limpiar bien toda la tierra, sino que es que vino el enemigo de noche, la cizaña, ¿no? Y la sembró. Y todos se quedaron sorprendidos cuando empezaba a salir ahí mala hierba. Y aquí los espinos, este es el que oye la palabra. Fíjate, empezamos por alguien que oye y no entiende. Otro que oye y es aquí en España le llamamos cantamañanas, bailabodas. ¡Oh, alegría! ¡Pim, pam, pam, pam! Cualquier cosita. Un día digo cualquier burrada yo, que digo muchas, y va, o sea, se ofende y se va todo. O alguien le dijo ahí, o tenía algo en la silla, se la quitaron y se sentó. O yo qué sé, 1000 cosas. Ya se ofendió y se marchó. No estaba enraizado. Es muy importante las raíces. Por eso el Señor nos dispuso en congregaciones. Nos preparó un lugar donde desarrollar. ¿Recordáis? Yo tengo una predicación que se llama allí, la iglesia como lugar de desarrollo. Ahí crezco. Allí doy fruto. Aquí es donde tienes que dar todo lo que eres y todo lo que tienes. Pero, ¿qué son los espinos? Dice, pero el afán de este siglo. Uy, es que tengo que trabajar, porque si no, es que no puedo pagar, es que no sé qué, es que los estudios del niño, es que no sé, los afanes. Un poquito antes el Señor en el capítulo 6 les habla de los afanes, dice, no estéis afanosos por nada. Pero llegan esos afanes. Algunos se atreven a decirme que si pueden trabajar el domingo. Digo, pero ¿por qué me preguntas eso? No se lo digo porque, bueno, he aprendido a moderarme. Pero tenía que decirse, pero ¿tú para qué me preguntas eso? ¿Para que yo te dé permiso que trabajes el domingo? ¿Yo estoy por encima de la Biblia? No, es que si no, ¿qué? Confía en el Señor. Dile, mira, Señor, lo único que tengo es esto que me obliga a no estar cuando mis hermanos están junto a ti. Yo no puedo estar ahí. Es que así hay que orar, ¿eh? Y saber qué hago. Lo voy a dejar. Y puedes decírselo. Y tú sabrás lo que haces conmigo. Valiente. Creyente. Que creyente es el que cree. Nos llaman creyentes a todos. Creyentes. ¿Creyentes en qué? ¿En quién? Bueno, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso en el capítulo 6 les dice, no estéis afanados por nada, que yo cuido de las aves, yo les doy alimento. Yo, fíjate, he preparado ahí, las aves, sabes que se nos comen la mayoría, tenemos unas ardillas allí y no pillamos ni un piñón, porque se lo comen todo. Aquellos son piñoneros, pero es que para pillar un piñón, porque hay unas ardillitas, no las veis ahora, pero y se las comen. Pero es que en realidad Dios las preparó para las ardillitas y las sobras para nosotros. Y así todo nos cuesta creer. Y entonces la palabra se hace infructuosa, no produce fruto. No arrancas, porque estás preocupado por el medio ambiente, porque estás preocupado por las cosas que a los demás sí les deben preocupar, pero a ti no.
tú no puedes tener miedo. No estoy diciendo que seas un negligente, pero no tengas miedo. No tengas temor. Y lo tenemos. Pero lo que la Biblia nos enseña, lo que nos convertiría en verdaderamente creyentes, nos convertiría en buenos cristianos, nos convertiría en verdaderos hijos de Dios, es cuando esa palabra, porque dice es la palabra que está siendo sembrada constantemente, es la palabra de Dios. Cuando yo la leo, es echar semilla y esparcir la semilla y más semilla y más semilla. ¿Por qué? Porque sé que incluso dentro de uno mismo, como persona, hay momentos en que la palabra todavía no cae como en el camino y no la entiendes y desaparece de tu vida. Y a veces es eso, crees una pequeña parte, pero enseguida se te borra, se te pierde, se te va. Y a otros yo los he visto tan afanados, tan preocupados por qué comer, qué beber, qué vestir, cómo pagar, cómo hacer. Y sin embargo, he visto a otros que han dado su vida realmente por el Señor. Pero eso es muy teórico. Es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo sé que están dando su vida para el Señor? Porque la están dando en la iglesia, donde el Señor los sembró. Tienen raíces. Esta parte, cuando el verdadero creyente dice que oye, es la misma palabra, la misma, no era otra. El mismo trigo, la misma semilla. Dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Por eso digo, vete diciéndole al Señor, Señor, ¿qué le pasa a mi corazón que está tan duro como el camino? Tan lleno de dudas como cuando estoy rodeado de piedras. Y mucho más todavía porque eso es trágico, cuando sí lo entiende, sí entienden perfectamente lo que el Señor les está diciendo. Pero sin embargo, la presión ambiental, la presión social, los afanes. Y algunos se le han abierto los ojitos cuando el Señor los ha bendecido y el amor a la riqueza. Por eso también te leí el Salmo 49. Cuando el Señor dice enfáticamente, oídme todos, ricos y pobres. Ninguno se va a llevar nada. Pero sabes que con tus riquezas, que no son tuyas, por cierto, ¿puedes ayudar en el reino de los cielos? No es que puedas, es que debes ayudar en el reino de los cielos. Si el Señor nos ha permitido tener y ser habilidosos, recuerda que Él da a uno 10, 5, 1, 2, 3, 7. Pero luego te va a pedir cuentas. ¿Qué has hecho con lo que era mío? Dice el Señor. Con lo que yo te di, pero que recuerda que era mío. Cuando uno entiende que lo que uno tiene es del Señor, y cuesta, cuesta. Cuando no lo tienes, porque no lo tienes y estilo Podemita, quieres lo de todos. Y cuando lo tienes, porque cualquiera se arrima ahí. Sin embargo, el Señor es muy, muy claro en esto. Entonces, si tú oyes y entiendes la palabra y da fruto. El fruto del Espíritu, pues ya sabéis, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero para eso no hace falta dinero. Pero para otros frutos sí. Para el fruto porque sabes, siempre lo hemos dicho los predicadores cuando hablamos entre nosotros, dice, el día que se convierta la cartera de fulano, ya se convirtió él.
Tiene que convertirse en la cartera, si no, no se convierte él. Porque el amor al dinero, ¿qué es? Raíz de todos los males. Y sigue diciendo Pablo, y el cual codiciando a algunos, como el tercero, ¿no? El engaño de las riquezas. Dice, ahogan la palabra. Allí, dice Pablo, se extraviaron de la fe. Y además, dice, fueron traspasados de muchos dolores. Bien, yo quisiera que tuviéramos unos momentos de reflexión sobre esto, que tantas veces he compartido, pero sigue siendo de la palabra de Dios. Y como si yo, imagínate, si recién terminada una predicación, a veces no sabes de qué he hablado, te voy a preguntar sobre lo que prediqué hace 5 años, ni yo me acuerdo. Es ahora que tú tienes que decirles, porque sabes cuando tú estás seguro de que la palabra penetró en tu corazón. Y los demás también lo estamos seguros. ¿Qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Y aquí dice, cuando tú oyes y entiendes y da fruto. Y además dice, claro, no todos somos iguales, ¿eh? Aquí nadie se sienta culpable ni mal, no todos somos iguales. Dice que hay unos que dan el 100%, al 100 por uno. Otros, bueno, al 60%. Pero el Señor no está reclamando. Y otros al 30%. ¿Ven? Pues cada uno, como cuando los talentos y los dones, cada uno pues según lo que ha recibido, ¿no? Según lo que el Señor le ha dado. Pero todos están dando fruto. Y la iglesia no es simplemente una colección de santos, bien vestiditos y perfumados, sino que es un taller. ¿Recordáis la canción de Alex Campos? Al taller del maestro vengo, pero en el taller hay martillos y cinceles, hay destornilladores y hachuelas de esas que cortan, cha, cha, cha. Y a veces hay que dar martillazos para arreglar una pieza, ¡pam! ¡Pam! Y cada martillazo duele. Si una chapa, por ejemplo, antes está toda arrugada, después de recibir todos los martillazos, si pudiera quejar mientras le están dando martillazo y martillazo y martillazo, eso duele. Ahora, cuando ya termina el chapista y se ve aquello tan bonito y ya lo ha pintado, dice, oye, está como nuevo. Porque nosotros, la iglesia que va a venir a buscar el Señor, es la iglesia esta que oye y entiende. Por eso habla y dice que hay muchos que en aquel día me dirán, pero la oración que tiene que estar en nuestro corazón es, yo estoy dando fruto. Tienes que preguntarle al Señor, ¿estoy dando fruto? El fruto que tú esperas de mí, no el que yo quiero darte. Porque también sobre eso podríamos hablar muy largo. Caín y Abel. Caín le quiso dar lo que a él le dio la gana, no lo que Dios le estaba pidiendo. Es muy importante escudriñar los corazones. Es muy importante que aprendamos a estar en la presencia de Dios. Porque es maravilloso. Yo creo que le han grabado esa predicación de Alex. Se grabó. Viejarrones, oírla. Era para jóvenes, pero es para todos. Qué bien nos llevó por Lucas ahí, que es el que se dedica a ver a los demonios adorando a Dios. Oh, eres el Dios altísimo, eres el Hijo de Dios. Yo no quiero que seamos hipócritas. El Señor sabe
Y pregunta, ¿por qué les enseñas por parábolas? Y dice, porque da igual lo que haga con ellos. Sus oídos no oyen. Me están viendo, pero no están viendo nada. Están oyendo mi palabra, pero por aquí les entra y por aquí les sale. A todos ellos le preguntaría al Señor, ¿de qué hablé? Y dice, de la Torá. Si tú no eres capaz de retener y simplemente la palabra de Dios pasa por ti, pero pasa así, estás mal. Dile a tu líder, hazme la prueba, vamos a abrir la Biblia así, abrir lo que algunos llaman bibliomancia. A ver, así cerramos. A ver qué me dice el Señor. Y a ver, ¿qué dice ese versículo? Y tú no eres capaz de dar una explicación, aunque no sea una cátedra, pero una explicación, estás mal. Estás mal. Y es tiempo de que revisemos muy bien nuestras cuentas. Yo sigo pensando, con toda certeza, no te quepa la menor duda, que un día de las trompetas viene el Señor a buscar a su novia. Que sea este, puede. Que sea el próximo. Si no fue este, pues tiene que ser el próximo. Pero que va a ser un día de las trompetas. ¿Sabes cuánto falta para el día de las trompetas? 1 mes y 3 días. 1 mes y 3 días. Tiempo suficiente para que tú veas, y sabes, por sus frutos los conoceréis. Si tú tienes miedo a lo que te pueda hacer el hombre, si tú tienes miedo de sus amenazas, si tú tienes miedo de sus mentiras, estás mal. Estás muy mal. Mucho cuidado, yo no estoy diciendo que desafíe las autoridades, ¿no? Yo no diría eso nunca. Iría en contra de lo que predicó el otro día Emma, ¿no? Pero te voy a decir algo. Está muy próximo el día en que vas a tener que tomar una decisión muy seria. Muy seria. Muy firme. Que vas a tener que orar tú. Porque yo no puedo tomar decisiones por ti. Nadie puede tomar decisiones por ti. Vas a tener que orar tú. Decirle, Señor, dame fortaleza. ¿Sabes? Tener miedo no es ilegítimo. Pero díselo al Señor. Dile, Señor, tengo miedo. No vayas como un hipócrita delante del Señor. Dile la verdad al Señor y dile, mira, Señor, me preocupa. Me echan del trabajo, si es que... Díselo. No vengas como un hipócrita, como los demonios. Oh, eres el Hijo del Dios Altísimo. Y levantas tus manos y cantas todo lo que hay que cantar. Y luego no eres capaz de derramar tu corazón. Porque cuando hablas de derramar el corazón es eso. Decirle, Señor, mira, tus dudas, tus inquietudes, tus miedos. No te vayas a sentir mal. Oye, yo es que tengo miedo. Oh, y ahora, según dice el pastor... Oh. No, si yo sé que tienes miedo. Si fue Dios mismo el que puso el miedo dentro de nosotros como un elemento de protección. Pero se lo has contado al Señor. Le has dicho, Señor, ¿por qué tu palabra no penetra en mi corazón?
Porque no creo que, como acabo de leer, un simple versículo de la Biblia y de los cientos que hay, que los veo, lo estoy viendo, lo estoy leyendo. Recuerda, ¿cómo era el Salmo 34? 4. Lo leemos otra vez. Ahora vuelve a leerlo. Dice, busqué a Yahweh, al que tienes que buscar. Y Él me oyó, no te quepa la menor duda, y me libró de todos mis temores. Él nos va a librar de todos nuestros temores. ¿Por qué no te lo crees? Porque todavía nuestro corazón no es sincero delante del Señor. Vamos a orar. Orar es hablar con Dios. Y orar es algo que tienes que hacer tú. Cuando estamos juntos, cuando estamos en familia como ahora, cuando estamos en ese campo. El Señor dice, yo tenía un campo. Vamos a poner en pie, por favor. Y en ese campo sembré mi palabra. Pero claro, viene el enemigo. Y te siembra ¿qué cosa? Cizaña, duda. Como a veces cuenta aquí que él es que sí, ¿no? Y dice, no, bueno, es que sí. Eso es lo que te mata. Y repito, es normal que tengamos miedo. Viendo esta situación, además, que no hay que ser muy inteligente para ver que está siendo la población engañada, pero como corderitos, yo es que los veo y me dan lástima. Digo, Señor, qué dolor verlos engañados. Nosotros tenemos que llevarle la esperanza. Nosotros tenemos que llevarle la certeza. Dile, cree en el Señor Jesús. Él es el que te va a dar seguridad. Con miedo, tienes miedo, es normal que tengas miedo. No todos somos iguales. Pero cuando tú te arribas al Señor, cuando te pones a su lado, Él dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio para cuando te temblan las piernas. Diga, Señor, tengo que tomar una decisión y tengo miedo. Él va a estar ahí contigo. Y busqué a Yahweh y Él me oyó. Así que por favor en esta mañana no vengas como los demonios a decirle, oh, eres el Hijo del Dios Altísimo, y no te crees ni una palabra de lo que dice. Sino dile, Señor, vengo con mis dudas, mis miedos, mis temores, mis inseguridades, pero vengo precisamente a buscarte a ti, porque sé que me oyes, para que me des fortaleza, para que me des seguridad, para encontrar aliento y seguir adelante un día más. Ahí es tu corazón el que tiene que orar. No vale que yo ore. Hay algunos que oran preciosos, los oyes orar y yo me maravillo y digo, a mí no se me ocurre ni la mitad, vamos, ni la mitad, ni una cuarta parte de lo que está diciendo este muchacho. Qué palabras tan bonitas le está diciendo a Dios, ¿no? Y alucino. Pero lo que el Señor quiere oír es tu corazón. A lo mejor la primera parte de la oración es, ¿sabes? Yo muchas veces lo digo, Señor, no sé qué decirte. Mi mente no logra centrarse. Pero no seas como un religioso, no seas como los demonios que Lucas describe, que todos en cuanto lo veían, decían, oh, y se postraban y se arrodillaban allí, pero no se convertían. Dile, dame un corazón para oírte, dame oídos para oírte y ojos que vean, no lo físico, sino que vean el interior. Que yo entienda.
En realidad, dile lo que tú quieras, lo que tú necesites decirle. Cuando yo te estoy diciendo dile, bueno, si quieres decírselo bien, pero dile lo que tú tengas que decirle, porque Él te está oyendo. Aprendí el valor de tu camino. Contigo aprendí que prefiero estar cerca de tu amor. Este es mi deseo, el seguirte sin reservas, mi Señor. Este es mi deseo, elevarte mi más fiel adoración. Crea en mí un corazón sincero. Esta es una bonita oración que alguien Un corazón que la puso en forma de canción. Que viva siempre en tu voluntad. Pero ya se le había ocurrido al rey David en el Salmo 51. De tus palabras, contigo aprendí que en oír tu voz. Mi corazón, cuando recibe la palabra del Señor, Este es mi deseo, se goza y se alegra, porque sé que esa palabra tiene que producir en mí fruto al 100, al 60, al 30 por 1. Este es mi deseo, el elevarte mi más fiel adoración. Ahora sí. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad. Aquí está la verdad de Dios. Que viva siempre en tu voluntad. Ama su palabra, escudriñala, ama su palabra. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad. Que viva siempre en tu voluntad. Te quiero adorar, te quiero adorar en sinceridad, te quiero adorar, te quiero adorar por la eternidad, te quiero adorar. Te quiero adorar en integridad. Te quiero adorar. Te quiero adorar por la eternidad. Crea en mí, crea
viva siempre en tu voz. A veces el mismo Isaías, de parte del Señor, le habló al pueblo y le dijo: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, el juicio, la rectitud, deshacer el agravio, hacer justicia al huérfano y a la viuda. Dice: venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta, en paz. Y yo, en definitiva, dice, os voy a dar un corazón nuevo, un corazón entendido, un corazón que al oír la voz de Dios llegue a tal profundidad en tu vida que se convierta en una fuerte convicción. Amén. Bueno, Dios te bendiga. Hoy hemos terminado pronto. Os voy a hacer una pregunta. ¿Alguien conoce toda la finca? ¿O cree que el mundo termina aquí? No. Con la Así ballena. que mientras viene la comida y todo eso, dar una vuelta por la finca. Mira, subís por ahí, de valla. Cuando veáis una valla, ya eso, ahí se acabó. Ahí podéis ir, bien, conocer. Si encontráis un jabalí y sois capaz de matarlo, pues nos la asamos aquí. Porque aquí hay jabalíes, conejos, ciervos, de todo. Bueno, un abrazo.